there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson y David Watts, y nuestro invitado especial el día de hoy, Bob Cornell, que pastorea Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee. Bob, ¿cómo está la iglesia por allá? Está muy bien. Sí, somos bendecidos, estamos creciendo y está todo de maravilla. Bueno, muy bien, muy bien. Me estabas contando la última vez que estuviste aquí que estabas buscando un nuevo lugar, ¿no? Así es, y aún lo estamos haciendo. Estamos viendo un lugar en particular y no terminó bien eso, así que aún estamos buscando. 1124 Brinkley Avenue, pueden verlo ahí en pantalla. 1124 Brinkley Avenue, no es Brinkley Road, sino Brinkley Avenue en Murfreesboro. Brinkley Avenue. Brinkley Avenue, sí. Y los servicios, el tiempo del servicio es Domingo en la mañana a las 10:30 a.m. y el martes a las 7 p.m. Tenemos un servicio de oración el jueves a las 11 a.m. Primordialmente los domingos y los martes. muy bien, muy bien. Es bueno verle el día de hoy. Siempre es un placer estar aquí, hermano Swagger. Y bueno, mantenga esas tarjetitas llegando. Estaba tratando de pensar en regresarte lo de la corbata que se te olvidó. Bueno, aún estoy esperando un regalo de parte suya también. Él tenía lo mismo en mente. Sí. Sí, sigan esas cartas tarjetitas llegando, que sí. sigan llegando. Sí. Por favor, que comiencen. Así que es un problema, yo soy el que lo estoy causando. Bueno, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Y si usted vive en el área de Murfreesboro, aún en Nashville, debe de visitar esa iglesia. Yo le prometo que este hombre predica el evangelio. Amén. Definitivamente. Su alma será alimentada, será bendecido y ayudado. Y una vez más, esa dirección es 1124 Brinkley Avenue, ¿correcto? Sí, señor. Y Murfreesboro, Tennessee. Y así que usted vaya y visite esa iglesia, no se arrepentirá. Dave, vamos a leer el día de hoy donde nos quedamos ayer. Y versículo 10, capítulo 4 de Gálatas. Ya lo tratamos, pero vamos a repasarlo. No observáis y guardáis los días y los meses y los años. Los judaizantes intentaban llevar a los gálatas a guardar la ley en conjunto con Cristo, lo cual no funciona. Temo de vosotros Temer por su bienestar espiritual. que haya trabajado en vano en vosotros. Si la persona abandona la fe en Cristo y la cruz y acepta otras cosas, lo que significa mirar a esas otras cosas para la vida y la victoria, el Espíritu Santo habrá puesto sobre esa persona obra en vano. Y esto es algo bastante serio, damas y caballeros. Pablo le está diciendo a estas personas que, que estaban abandonando o habían abandonado la doctrina que él había proclamado del nuevo pacto, la doctrina de la cruz. Y ellos estaban poniendo allí obras, tratando de moldearlo en conjunto, y eso no va a funcionar y no funcionará hoy en día tampoco, no funciona en aquel momento. Es Jesucristo y este crucificado, damas y caballeros. Cuando hacemos otra cosa, nos debilitamos en gran manera o aún nos hacemos daño espiritualmente hablando. Así que él dijo que yo temo que he puesto sobre ustedes labor en vano. Oh, y, y realmente yo quiero que la gente que ve esta programación, qué bueno tenerles, de verdad que es un placer tenerles. Pero como dice aquí, haya trabajado en vano. Nosotros trabajamos aquí para darles a ustedes lo que sentimos que es lo que Pablo le está entregando a estas personas en la iglesia de Gálatas.
Y nos duele, realmente nos duele cuando, cuando el elemento se va en una dirección distinta a lo que le pertenece al Señor y empieza a adoptar otra cosa que realmente no es el Evangelio. Es un evangelio de obras, si le podemos llamar así, y no va a funcionar. Son obras que no van a funcionar. Así que él no se limitó, él lo dijo estrictamente, lo dijo claramente, y luego dijo, Hermanos, os ruego, sed como yo, libres de toda la esclavitud por los sacramentos que no es salvación absoluta. porque yo soy como vosotros. Quiere decir que aunque es un apóstol, él está sujeto a las mismas doctrinas bíblicas como ellos. Ningún agravio me habéis hecho. Mi propósito no es de queja personal, sino por el gran perjuicio que le podría ocurrir a ustedes. Y no está hablando de un perjuicio físico, sino que dañarían su ministerio, lo que él estaba tratando de enseñarles. Y quiero reiterarlo una vez más, realmente es lo mismo hoy en día. Y yo veo, por ejemplo, a personas, mientras algunos, ¿no? Gracias a Dios, no todos, ¿no? Pero algunos, que le dan la espalda al mensaje de la cruz o lo ignoran. Lo ignoran o lo relegan a un lugar, una posición de ninguna consecuencia. Y, y yo sé que si continúan en esa dirección que van llevando, eso los destruirá espiritualmente o seriamente les hará daño. Y, y realmente es lo que Pablo estaba enseñando, el mensaje de la cruz, el nuevo pacto, lo que Jesucristo hizo para darnos esa vida eterna y bendecirnos. Si usted avanza a la manera de Dios, damas y caballeros, ustedes cosecharán sus beneficios, los cuales son de gran bendición, bendición grande, pero si usted no avanza de la manera de Dios o a la manera de Dios, se encontrará con problemas y situaciones. Si usted avanza sobre su dirección, la victoria será suya. Y usted tiene que verse de esa manera y pensar, ¿estoy yo operando como debo hacerlo? ¿Mi fe está en Cristo y la cruz y ello exclusivamente? ¿O estoy yo poniendo otra cosa allí o tratando de arreglar algo con ello? Y realmente usted necesita verificar eso, y verificarlo porque todo lo que no es de fe, fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es pecado. Y eso entorpece al Espíritu Santo en gran manera si tomamos esa dirección. Muy bien. Dave, adelante. Sabéis cómo a través de debilidades No dice lo que es. de carne os proclamé el Evangelio al principio, Claramente cuando estas iglesias fueron fundadas inicialmente. y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Debería traducirse mi prueba, pero nuevamente no sabemos cuál era, así que la especulación es inútil. Antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Le aceptaron y lo que él predicó. Caballeros, ¿qué piensan ustedes? ¿Que era esta situación de la carne que Pablo refiere aquí? La Biblia no nos dice exactamente, pero hay algunos de ustedes que me imagino han investigado. ¿Qué piensan ustedes que era? Esa tentación. Mencionamos el día de ayer dos potenciales que yo pensé como opción. Uno, el problema ocular que algunos eruditos están seguros que él tenía. Mencionó problemas con sus ojos, literalmente o no, eso se debate en el texto, ¿verdad? En segundo lugar, en el primer viaje misionero, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, lo cual deja unas cuantas marcas, tal vez algunas fracturas, no estamos seguros, pero él se levantó de ahí y siguió adelante. Pero esas dos son, bueno, opciones que he pensado. Bueno, es posible que a lo que se refiere es lo que llamamos ese aguijón en la carne, lo que haya sido ese problema. Hay algunos eruditos que han dicho que, que no están seguros cómo han llegado a esa conclusión, pero hay uno que cree que Pablo sufría de epilepsia. No sé por qué es la conclusión que toman, pero
Tal vez será porque por los golpes que él vivió, él tuvo algún tipo de problema neurológico, pero realmente todo eso es especulación. Me gusta el tono de este versículo porque es tan pastoral para mí, ¿no? Porque él está tan preocupado con, miren, ustedes han sido buenos conmigo, no les estoy hablando en medio de dolor, ¿no? Pero si yo he trabajado entre ustedes y ustedes retroceden al legalismo, realmente he perdido yo mi tiempo y es realmente un tono muy pastoral. Él se preocupa tanto con esta iglesia, pero en lo que tiene que ver con el aguijón, realmente no lo sé. He escuchado también esos problemas de los ojos como algo posible, pero no sabemos. Era algo que Sí. causó esa dificultad, pero También era algo en lo que Pablo insinúa ahí en el versículo 14, que hubieran podido despreciarlo o lo hubieran podido menospreciar y de alguna forma hubiera podido ser un obstáculo para recibir de Pablo, pero Pablo está dejándole saber que cualquier cosa que hubiera en su cuerpo físico, ellos no lo usaron como una excusa para no recibir de Pablo. así es. Muy bien, correcto. En Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, él dice que a menos que sea exaltado de sobremanera por la abundancia de revelación, se me dio un aguijón en la carne. Algunos eruditos piensan que la referencia aquí en Segunda de Corintios es la misma referencia a la que él está presentando en Gálatas 4. Digo que un mensajero de Satanás para que no me enaltezca sobremanera. No hay una clara indicación de cuál es la enfermedad física o si era un mensaje literal como en Hechos, cuando la mujer estaba siguiéndolos, clamando a voces y perturbando sus campañas. Él se dio la media vuelta ahí En Filipo. en Filipos, sí, reprendió a los demonios. Pero lo que debemos mantener en mente aquí en en segunda de Corintios 12, es que él llega a decir, bástate mi gracia. Entonces, cualquiera que haya sido la enfermedad, ya sea física o si hubiera sido un ataque natural de alguien contra el ministerio, bástate mi gracia. Bueno, era algo que definitivamente era obvio Sí, o él no lo hubiese manejado como lo hizo. Así que realmente es muy posible también que ellos que de hecho habían algunas personas que estaban hablando mal de él en lo que refería a esta situación, sea lo que haya sido. Si él era lo que él dijo que era y lo que él es, entonces él no hubiese tenido ese problema. Y yo creo que él no lo hubiese resaltado si no hubiese sido algo allí que traía atención así, algo negativo, ¿no? el versículo 15, si tomamos bueno, usted toma una posición diferente en el versículo 15 en sus notas, pregunta si literalmente le hubiera ayudado a ellos a arrancarse los ojos y dárselo a él porque necesitaba él ayuda con su visión o solamente estaba refiriéndose al amor que tenían por ellos o es solamente algo de especulación, pero ahí es donde la gente piensa que lo del ojo viene del versículo 15. Mm. Adelante. La palabra, El perdona, la palabra asenía puede significar problemas mentales o físicos, pero yo no creo que Pablo estaba sufriendo de un problema mental en cuanto a no, estar en observación y que la gente dijera, bueno, espera un momento, esta persona no puede expresarse ni hablar claramente. Yo creo que la calidad de lo que él dijo, la palabra de Dios también tenía una parte que jugar en lo que ellos recibían, porque el poder de Dios tendrá un efecto sobre la vida y el corazón de una persona y también cambiará la manera como piensan. Entonces la calidad de su mensaje fue suficiente para hacer la obra que Dios lo había llamado a hacer. Sí creo que habían enfermedades físicas y todos estamos especulando, la escritura no nos da más detalle. escuché a personas que han dicho que pensaban que él estaba deprimido, tal vez. Yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que era algo físico, pero
hablamos de que hay personas que han dicho o han hecho esa asunción hablando de algo mental, ¿no? Segunda de Corintios del 4 al 6, él habla de los sufrimientos que él tuvo que soportar para poder traer el evangelio. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios, y continúa hablando de las diferentes dificultades que sufrieron, y él lo dijo que lo sufrieron diariamente por el bien para que recibiera la gente el evangelio. Y creo que Pablo era fuerte personalmente. Yo no creo que ¿Piensas que él era qué? fuerte mentalmente y en su Sí. carácter. Bueno, tenía que Su hacerlo. carácter era tremendo. Yo no estoy diciendo que a veces, como todos, podemos desanimarnos un poco, pero el Señor creo que lo mantuvo adelante y su mensaje era fuerte. Físicamente y espiritualmente Mantengamos era en mente, como usted fuerte. mencionó en 2 de Corintios 12, él recibió revelaciones, él fue llevado al tercer cielo, de tal manera que él vio cosas que fueron que ni siquiera podía poner en palabras, así de impresionante fue eso. Bueno, él insinuó, si yo contara lo que vi, me adoraran a mí, Sí. en esencia, y él no quería nada así. Hermano Swagger, lo que Bob ha dicho es muy importante y debemos considerarlo. Recordemos que como persona que quiere hacerle un llamado a un ex estudiante, quiere volverlos a traer a la atmósfera y recordarles de cómo eran las cosas, recordarles de cuál fue su primera relación y de cómo fueron bendecidos por su presencia. Y él señala el problema físico, sin importar que hubiera sido eso, para reforzar el hecho de que eso no te alejó de mí. Sin embargo, estos hombres han llegado y les han dado algo que sí los está alejando de mí, han atacado a mi persona, a mi llamado, mi apostolado y todo eso. Y yo creo que eso probablemente es la razón del por qué él está mencionando esto. Él quiere que los creyentes en el área de Galacia volvieran a pensar cómo eran las cosas cuando él recién llegó, cómo se sintieron, qué fue lo que ellos percibieron, la libertad que tenían. Realmente no se trataba de Pablo, se trataba del Evangelio. Ellos vieron más allá de sus circunstancias presentes. Puedes decir lo mismo sobre el mensaje de la cruz. Claro que sí, y ese era el mensaje, por cierto. La verdad del Evangelio, la libertad de la ley y la entrada y el poder del Espíritu Santo. Todo eso estaba incluido en su mensaje. Y les trajo gran gozo, les trajo gran libertad, les trajo gran soberanía o libertad. Y cuando comparamos qué es estar bajo la libertad y comparamos eso con estar bajo la ley, la manera en cuanto a cómo uno piensa, en cuanto a las enseñanzas de los judaizantes, eso es opresivo en cuanto al contraste de la libertad en el Evangelio. Bueno, no Sed puedo como yo yo, hablar dice por los Pablo. demás, pero sí puedo hablar por mí mismo. Yo sé lo que es estar en ambas partes de esto, Exacto, y yo jamás quiero que esto sea un evangelio de así hebras. Yo he es. estado allí. Pablo, pensemos en este hombre. Él conocía el judaísmo de una manera que nadie más lo conocía. Tal vez lo Claro, claro, conocía claro, así mejor que los es. judaizantes. Él era aprendido, él era enseñado, entendía y también filosofía. Era un hombre brillante en cuanto a su educación. Así Y él es. estaba diciendo, sean como yo soy libre de esas ataduras, libre de lo que me retuvo. Ahora yo he pasado la libertad y él les está diciendo, sed como yo. Él dijo, yo he hecho esto. Mi padre me dijo algo hace años y aún aún da vueltas en mi mente. Aprende de experiencias de alguien más. No pases tú el camino difícil. Observa, El papá era encuentra el inteligente. proceso de alguien más. Yo me fijo en su vida, hermano Swagger. Es algo que edifica fe en mí. Honro la fe que usted tiene en el Señor y le doy al Señor gloria porque Él le ha dado a usted eso, pero me deja ver que en situaciones imposibles, cuando las cosas no se ven bien, recuerdo que yo conducía a cierta estación radial, usted se dio la media vuelta, los tres que estábamos con usted nos dijo, miren, vamos a negociar, pero no tenemos dinero. Ahora yo soy un buen judío, pero no un grandioso judío. No estoy dispuesto o no estoy acostumbrado a entrar a negociaciones sin nada con qué negociar. Pero el Señor le dio sabiduría y no voy a tomar el tiempo para explicar cómo se puede hacer. Y el Señor obró esas cosas. Bueno, yo necesitaba la Así es, y estación Dios y ellos obró. tenían Y ese fue que los venderla. principios de lo que ahora es, de lo que Dios ha hecho. Y Dios ha usado a esa Sí, Señor. estación para... Él rompió varias Sí, la de iglesias Texarkana, realmente. Texas. Sí, la estación de la que estamos hablando. Sí. Yo he visto a Dios una y otra vez hacer lo que Él dijo que va a hacer. Yo creo que Pablo le creyó a Dios y vio su propia experiencia. Cuando estuve en la radio, John,
en el 1960, o bueno, el 1 de enero de 1969, pero tomó un tiempo de preparación. Nosotros estuvimos en 3 estaciones: Houston, Texas; Beckley, West Virginia; y Atlanta, Georgia, solamente. Y eventualmente estaríamos en 600 estaciones, Sí. pero estábamos en 3 y se nos terminó el dinero. Se nos terminó el dinero. Y recuerdo que le dijimos a Francis, vamos a tener que cancelar las estaciones que estábamos y no podemos sobrevivir. Y nunca recordaré esa respuesta. Dios me dijo que lo hiciéramos y tuvimos que vender los muebles. Lo vamos a hacer si hay que hacerlo. Escribimos una carta a las estaciones y le dijimos que íbamos a salir del aire. Y, y la estación de Atlanta, Georgia, fue dirigida por, am, y nunca olvidaré ese hombre que llamó inicialmente, y otro de los DJs de Houston, Texas y de Beckley, West Virginia. Él, eventualmente uno de ellos vino a trabajar con nosotros, pero lo que sucede es que le dije a los 3 que íbamos a cancelar y yo no escuché lo que Francis me había dicho, pero ellos nunca me preguntaron por hacer lo que terminaron haciendo y ellos tampoco no sabía lo que el otro estaba haciendo, pero ellos 3 individualmente salieron al aire y dijeron, estamos tomando ahora el tiempo del hermano Swagger y lo que tenemos que decir creo que no le molestará a él, pero él dice que va a cancelar su tiempo al aire y no creemos que debería de ser. Los 3 hicieron eso, sin ninguna colaboración entre sí. Y Y si usted quiere que esta programación permanezca en el aire, yo quiero que ustedes envíen una nota al hermano Swagger el día de hoy, una ofrenda. Y, y esa mañana yo no sabía que habían hecho eso. La próxima o unos días después, Francis me llama, yo estaba predicando y me dijo, ¿qué sucedió? ¿Qué hiciste? Le pregunté, ¿a qué te refieres? Ella me dijo, sonó el timbre, fui a la puerta y ahí estaba el cartero y me dio aquí sacos de cartas. Y, y había 900 cartas allí. Alabado Dios. 900 cartas llegaron. Y Eso fue Dios. lo fue, sí lo Y ha fue. tocado vidas. Una cantidad de vidas. Este fue el tiempo cuando Dios sentía que, bueno, estaba llenando a los católicos, bautistas, Así metodistas con el es. Espíritu Santo. Y, y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y recuerdo que durante ese tiempo me dijo, yo quiero que enseñes sobre el Espíritu Santo. Ahora tienes esto corregido. Y yo le dije, Señor, pero es que yo no soy un maestro, yo soy un evangelista. Y él no conocía ese pecado, obviamente. Y yo traté de lograr de que Bob fuese salvo en ese momento, pero no había esperanza. ¿Ya había nacido Bob? No, yo no sé enseñar, Señor, yo soy un evangelista. Y el Espíritu Santo seguía tocando mi vida al respecto. Enseña sobre el Espíritu Santo. Y un día el Señor, nunca olvidaré, me dijo, yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Y, y él hizo exactamente eso en 10 minutos o menos. Y como dije, nosotros estábamos en 600 estaciones de radio eventualmente. Pero el hermano Bautista, él es quien realmente dirigió toda la situación. Yo me enteré después que él fue quien llamó a las otras estaciones. Yo creo que tenemos que salir al aire, etcétera, etcétera. Y, y me dijo, hermano Swagger, nosotros estamos en desacuerdo en algunas doctrinas, pero nosotros no estamos en desacuerdo sobre lo esencial de la salvación, que es Jesucristo y este crucificado.
Y yo eso nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré. Mi amigo Bautista, el hermano, que Dios lo usó tremendamente para hacer un milagro Alabado realmente. Dios. Alabado Dios. Muy bien. Hermano Swagger, mire, hasta esas fechas, en ese escenario que acaba de explicar, ese verdadero escenario, hasta ese momento en el que usted recibió esas cartas, ¿había recibido respuesta de esas 3 estaciones? Nada, cero, nada en ese momento. Y, y es la razón por la cual yo, bueno, había estado en la radio un poco, en campañas nosotros salíamos al aire, ¿no? Y cada vez que íbamos a Detroit, a la WMC, era una estación muy grande de FM, y ellos me daban el tiempo, y yo me quedaba allí 2 o 3 horas contestando preguntas que la gente tenía. Y esa fue, pues, mi experiencia. Pero en lo que tiene que ver con una programación regular o habitual, no. Tuve que aprender de una manera dura, de la manera como Dios lo estableció. Recibimos tantas cartas, la gente nos escribía y me decían: "Señor Pentecostés", en las cartas, así era que ponían la dirección para que llegaran a mi casa, y eso lo hizo todo el Espíritu Santo. Solamente Dios sabe los miles que fueron bautizados con el Espíritu Amén. Santo. Recuerdo que en una ocasión recibí una carta de un senador metodista de los Estados Unidos y me decía: "Hermano Swagger, yo estaba enfermo y he estado viendo la programación o escuchando la programación, perdón". Y él dijo: "Yo, yo le pregunté a mi pastor que orase por mí. Yo escuché que usted dijo que la oración de fe sanaba al enfermo y yo necesitaba oración, yo necesitaba un toque. Y yo lo envié a buscar y no llegó, pero envió su asociado y llegó a la casa y me dijo: "Mire, yo no creo en eso, yo quiero que usted sepa que yo no creo en esas cosas". Va, mucho ánimo eso, ¿verdad? Y yo no creo en estas cosas, pero por quien él era, ¿no? Él había sido un senador de los Estados Unidos. Yo, pues, voy a orar por usted, pero yo no creo. Y él dijo: "Hermano Swigert", él me preguntó: "¿Y qué hago entonces?". Él dijo: "Bueno, imponga las manos sobre mí y ore por mí". Y hermano Swagger, él puso la mano sobre mí, el Señor lo tumbó de espalda. Gloria. El poder de Dios en aquel momento lo tumbó completamente de espaldas. Y, y, y dijo que él se levantó y me miró y me preguntó: "¿Qué pasó?". ¿Me crees ahora? Exacto, exacto. Y, pero nosotros recibimos muchas cartas así de personas eh, creyentes con el Espíritu Santo que anteriormente no Amén. creían, pero Dios los llenó Supongo que a lo largo de los años hemos recibido millones. de cartas. Sí, claro que sí. Podemos contarla, bueno, son muchas, muchas más. Sí. Hermano Swagger, esa estación en Atlanta, WTJH. Yo lo escuché a usted por primera Esa era. vez. Sí, señor. Era un joven yo y lo Mm, escuchaba. Primera vez que yo lo escuché a usted fue en esa estación. Yo solía predicar en esa estación, qué especial. en el sur de Atlanta. Así que mire, Maravilloso. ese impacto que tuvieron, aún entonces, estaba yo sentado, estoy yo aquí sentado como impacto de lo que sucedió en aquellos días. Eso es lo que puede hacer Es el lo que el Evangelio Evangelio. hace. Tienen que disculpar mi emoción, damas y caballeros, pero yo siento la presencia de Dios. Y yo creo que algunos de ustedes están diciendo ahora mismo: "Hermano Schwager, yo necesito un toque en mi vida. Amén. Yo necesito el mover del Espíritu Santo. No he sentido la presencia de Dios en mucho tiempo, pero le está sintiendo ahora". Y Él le está diciendo cuánto le ama. Padre Celestial, esa alma te pertenece a ti.
no le pertenece al enemigo, te pertenece a ti. Y reprendemos la duda y el hambre. Y pedimos que tu poder llene ese corazón y llene esa vida. Y levántalos de las tinieblas y establécelos en una tierra más alta. Y yo te pido, Señor, que te hagas real a ese corazón y esa vida y fortaléceles. Señor, el tener un toque, Señor, de ti. Ayuda cuando las pruebas que vivimos, la noche tal vez sea oscura, pero trae un rayo de luz. Solamente el tener un toque, Señor, de ti. Alabado Dios. Yo me pregunto si el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo estas letras, se daba cuenta que 2000 años después, la gente leería esto y sería bendecido, levantado sobre las tinieblas, fortalecido por el poder del Dios Todopoderoso. Permítame decirle, damas y caballeros, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él le ama más de lo que usted pueda imaginar. Él le ama. Alabado Dios. Hay una palabra clave en el versículo 12. Mm. Dice, sed como yo soy. Dense cuenta que no dice, hagan como yo hago. Porque sed es mucho más importante que el hacer. Uno puede tener el hacer sin el ¿A qué se hacer. refiere Él? Exactamente lo que usted estaba presentando, la realidad de Dios en un individuo. Cambiando el corazón, como lo mencioné ayer en el servicio. Solamente Dios puede cambiar el corazón. El hombre se enfoca en el hacer, en las acciones, pero Dios se enfoca primero en el corazón. El corazón tiene que ser cambiado y es el único que puede hacerlo. Así es. Doctor Dupree, usted jamás se imaginó cuando estaba escuchando esa programación de radio, esos tantos años atrás, que estaría aquí el día de hoy. Jamás lo soñé. Usted jamás soñó todo eso tampoco, ¿verdad? No, no, le puedo asegurar que no. Pero eso fue parte de esos tiempos de formación de mi propia vida personal. Sabía que tenía un llamado, estaba siguiendo el plan de Dios. Y usted no tenía a muchos pentecostales. Nosotros habíamos crecido bautistas. Entonces, cuando recién comenzamos a escucharlo a usted, apenas estábamos entrando a lo del ¿En Pentecostés. serio? ¿Su Sí, familia? sí, señor. ¿Qué le trajo al Pentecostés? Cuando yo era joven y estaba enfermo, y el doctor decía que no iba a vivir, ¿A qué se refiere? tenía una infección en mi cabeza, 8 hoyos en mis canales auditivos, mis 2 orejas han sido cortadas y las volvieron a poner casi sordo, 25% de ¿Fue oído en uno y en el otro una 30. enfermedad? Era una infección que había estado en la membrana alrededor de mi cerebro, así que de la manera como lo explicó el doctor. Mis doctores eran de Atlanta, de la Universidad de Denver, pero mi madre encontró ese mismo versículo en Santiago, llamado los ancianos. Los pastores bautistas dijeron, bueno, no sabemos cómo hacer esa oración, pero hay Mm, un hombre que va a venir a Atlanta que sí sabe. En la primavera de 1966, y ese hombre es Oral Roberts. sí, sí. Fuimos a su campaña y cruzada de sanidad en 1966. Primera vez que fuimos expuestos al Pentecostés. Resumiendo la historia, la segunda campaña, ¿A qué usted se refirió esta mañana? Esa mañana cuando usted estuvo allí. lo más extraño que yo vi, yo tenía 11 años nada Mm. más. Y como un niño de 11 años, cuando la gente habla de la fe de un niño, yo no sabía qué era la sanidad. Todo lo que sabía era que mi madre me había dicho cuando él orara por mí, yo iba a ser sanado.
Mi abuela me dijo, cuando Él ore por ti, tú vas a ser sanado. Aún mi pastor bautista dijo que cuando Él ore por ti, vas a ser sanado. Todo lo que sabía era dolor. Yo vivía en un dolor continuo. Yo fui al doctor o iba al doctor 1 o 2 veces a la semana, cada semana. Yo no podía jugar deporte solo para ir a nadar. Tenía que poner bolitas de algodón y ponerlas en mis oídos, poner vaselina y usar una capucha de natación. Un niño de 11 años, así yo no me iba a poner esas cosas y no aprendía a nadar, de cualquier manera. Ese día sentíamos algo, no lo podíamos explicar ni no lo entendía, pero sabíamos que la presencia de Dios estaba allí. Regresamos la segunda noche, recibí oración, así de rápido. Yo fui sanado. Regresé a la audiencia, al público. Mi hermano estaba allí y él me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dije, recibí sanidad, ¿por qué? Me dijo, porque saltaste así de la plataforma. Ahora, aquí es donde la gente se equivoca. Mi madre me regresó al doctor. Si uno sabe que Dios hizo algo, usted no va a tener miedo para que la gente lo revise, ¿verdad? Así es. Entonces Así es. regresamos al doctor y él me hizo análisis uno tras otro. Entró a su oficina y él se sentó detrás de su gran escritorio. Él dijo, yo no entiendo. Mm. Su capacidad auditiva es triple de lo que jamás ha estado y ha sido. Él había sido su doctor Sí, ya. él había hecho 2 de las operaciones. Mm. Él dijo, yo no entiendo porque no hay señal de infección. Eso fue en Increíble. 1966. Maravilloso. Yo no he tenido un dolor de cabeza desde 1966. Sabe, el hermano Roberts era un hermano muy, muy especial. Si lo conocía la persona, Sí, realmente muy especial. Yo estuve en Palm Springs, California, y él llamó y me dijo, Richard y yo queremos hablar con usted. Y yo le dije, claro, me parece que fue en el bueno, diría yo que 1980 tal vez, algo así. Y estuvimos aproximadamente 1 hora juntos y él dijo, me voy a arrodillar aquí, yo quiero que usted ore por mí. Y yo dije, no, 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 señor, yo no puedo hacer eso. Yo me voy a arrodillar y usted ore por mí. Y, y yo no puedo hacer lo otro, no, no es correcto. Y él y Richard, ellos oraron por mí en aquel momento. Y, y cuando esos días oscuros llegaron a nuestras vidas, nosotros fuimos a Tulsa a una reunión. Él estuvo allí. Él y su amada esposa estuvieron allí en la primera fila. Y no importa lo que la gente pueda decir. Y algo así, eso no se olvida. amén. Eso no se olvida. Yo amé a ese hombre, lo aprecié y realmente él fue un pionero en muchas maneras. No sé si creo que él escuchó de Dios y si dijo que sí, entonces sobre la edificación de la situación de ese hospital. De todas maneras, Dios lo usó para tocar a esta nación y otras naciones del mundo Amén. en gran manera. Yo no estuviera vivo si él no hubiera obedecido a Dios y orar por mí. ¿Usted fue a la línea de la oración en aquel Sí, momento? así es. En aquellos días, el servicio, cuando él oraba, de hecho, era televisado de costa a costa. Así que hay un video de ello en los archivos de algún lugar en ORU. Pero uno llenaba una cartilla y después uno subía a la plataforma y él se sentaba allí e imponía manos y después uno pasaba por el otro lado. Sí, así es. De todas maneras, Dios lo usó en gran manera y él tocó a esta nación. Ya volvemos.
estamos de vuelta hablando de predicadores o personas que no creen en el poder de Dios y como, como se estaba mencionando antes de la pausa. Recuerdo que años atrás, cuando nuestra oficina estaba al cruzar de la ciudad, mi asistente me dijo que el pastor allí, de una iglesia bautista muy grande en la ciudad, quería verme. Yo no lo conocía, pero de todas maneras, yo le dije a ella, claro, claro que sí, él puede llegar. Él llegó, nos sentamos, nos saludamos y hablamos, y eso fue lo que sucedió. Yo tuve que partir, creo que yo iba a predicar en algún lugar y tenía que salir. Yo pensé, Señor, él no me decía nada, este señor estaba allí simplemente sentado, y yo dije, bueno, en mi mente, lo voy a sacar de la oficina de una manera amable. Le dije, hermano, ¿qué piensa usted del bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas? Y él se brincó de la silla y me dijo, yo pensaba que nunca me lo iba a preguntar. Me dijo, el Señor me ha llenado con el Espíritu Santo. Yo estaba orando esta mañana, pidiéndole al Señor que qué yo tenía que hacer. Y me dijo, ve a ver al hermano Swagger. Oh Dios, ¿y qué le voy a decir yo a este hombre? Pensé. Y él dijo, el Señor me dijo que usted tenía una palabra para mí. Y yo le dije, bueno, permita que el Señor le use como Él quiera usarle. No recuerdo exactamente qué le dije, pero no fue una gran palabra de sabiduría. Algo muy simple lo que le dije. Y, y lo vi, bueno, cuando volví de la cruzada, lo vi otra vez, me lo encontré con algo y le pregunté, ¿cómo está? Y me dijo, bueno, usted no se va a imaginar lo que sucedió. Me dijo, el domingo después que hablé con usted, dijo, tuvimos servicio y yo nunca mencioné, él fue bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, nunca mencionó algo como eso. Una señora se me acercó, me dijo, y, y dijo, yo no me siento bien, hermano, y yo quiero que usted ore por mí. Y él dijo, usted tiene que entender que nosotros no creíamos en eso. Y, y yo le dije, oh, bueno, bien. Impuse las manos sobre ella y ella cayó al piso. y, y otros empezaron a pensar al frente, ore por mí, ore por mí. Y había el salón en el frente, Así estaba es. lleno de gente en el piso, Gloria a adorando a Dios. Dios. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Le pregunté con los diáconos y los demás. Bueno, me dijeron que ya no necesitaban mi servicio más y no sé qué hacer. Bueno, él edificó, fundó otra iglesia en la ciudad y, y fue sorprendente, ¿no? Que esa mujer se acerca y le dijo, yo nunca había mencionado de que yo había sido lleno con el Espíritu, pero Dios se movió aquella mañana y bueno, cada persona en esa iglesia fue lleno y habían casi 500 personas allí en el piso adorando a Dios. Entonces, si le damos al Señor una oportunidad, Él hace grandes Amén. cosas. Él Amén. hará grandes cosas. Hermano Swagger, el testimonio o los testimonios que se han compartido en el programa de hoy, las 3 estaciones radiales que tenía y cómo las cosas cambiaron rápidamente. El doctor Dupree y su sanidad, en una noche él fue sanado. Y luego este ministro bautista fue bautizado en el Espíritu Santo y las cosas cambiaron rápidamente en su vida. Así es, Es así un es. testimonio, lo vemos a través de la palabra de Dios, que Dios puede cambiar las cosas muy rápidamente. Los Así y de es. repentes de Dios, a veces los llamamos los y de repente hubo un estruendo del cielo como de Así viento es. recio. Así es. Que Dios puede cambiar las cosas rápidamente. Él lo puede hacer. Y yo solo quiero animar a la gente el día de hoy que si hay algo que ustedes han estado esperando, necesitan que Dios lo cambie y Él lo puede hacer rápidamente. Confíen en Él y Él lo hará. Él puede, Él lo hará. El Espíritu del Señor ha sido prevalente en toda esta programación el día de hoy, todavía lo está. Amén. Y cuando el Señor se mueve, Él está haciendo algo. Y yo creo que Él está tocando personas que desesperadamente necesitan un toque. Y como dice aquella alabanza, y lo cité momentos atrás, solo el tener un toque de ti, Señor. ¿Cómo dice la próxima estrofa?
Me ayuda a vivir las pruebas que vivo. La noche tal vez es oscura, pero trae una luz. Señor, tener un toque de ti. Es uno de los problemas del ser anciano, que la memoria no funciona tan bien como debería. Pero sí trabaja y funciona como el domingo, cuando usted predicó. Esperen y vean qué es lo que el hombre hará. Y es de lo que estamos hablando este día. Lo que Dios Así puede es. hacer y esperar es creer que Él va a hacer las cosas como usted lo acaba de decir hace un momento. Puede suceder en un instante. Las cosas que nos preocupan, las cosas que no conocemos, que hemos estado preguntando, Él hace esas cosas por su pueblo. Fue una moabita maldita cuando llegó a aquel campo. Y cuando salió de allí, era ancestra de Jesucristo. Oh, estamos hablando de hacer algo. Oh, maravilloso. Realmente eso es hacer algo especial. Yo creo que lo vamos a ver una vez más, damas y caballeros. Amén. Yo creo que van a haber milagros y sanidades. Y realmente estoy tratando ahora de recordar el nombre del senador de los Estados Unidos, que no recuerdo. El ¿Cómo? señor Goldwater. Sí, sí, sí lo era. Él, ¿y cómo sabe usted eso? Era el senador Goldwater. Él me escribió una carta y, y me dijo, él estaba enfermo en la cama, creo que estaba en un hospital ya. Me dijo, hermano Swagger, yo he estado viendo la programación de usted todos los días, diariamente, y dijo, yo creo que el Señor ha tocado mi vida, ¿no? Y, y usted pensaría que alguien así, qué bueno que usted dijo eso, no puedo recordar yo su nombre, pero cómo Dios se mueve en un corazón y en una vida. Y yo quiero ver eso otra vez, en una manera mayor que nunca. Y yo creo que Dios va a hacer eso. Yo lo creo. Alabado Dios. Hermano Swagger, cuando yo estaba en mi programa doctoral en el Seminario Bautista Teológico, yo era el único pentecostal en mi séquito de estudiantes doctorales. Todos eran bautistas o parte de la iglesia y yo tenía un profesor, él me llamó y me dijo, ¿sabes? Dijo, no le digas a nadie eso porque perderé mi trabajo, pero dijo, yo no soy un cesacionista, yo creo en el mover y la operación del Espíritu Santo. Él dijo, yo he estado en el campo misionero y he visto demasiados milagros para descartar. Y dijo él, yo puedo ver lo que Dios puede hacer a través del mundo y lo que Dios hace en el Pentecostés. Él dijo, yo no he orado por eso, pero, pero dijo, yo creo que es real y le dije, bueno, oremos ahora mismo. Él me dijo, no, no, no puedo hacer eso, pero, pero bueno, él me dijo, yo sí creo en eso y fue ahí, yo estaba en el seminario con esos hombres brillantes, hombres de Dios, piadosos, que aman a Dios y querían servir a Dios completamente. Y yo estaba orando, Señor, permite que estos hermanos puedan recibir un toque del Espíritu Santo y que ellos puedan experimentar esto porque ellos sabrán que es real y es simplemente, miren, creo que hay mucha gente allá afuera que cuando son honestos y lo aceptan, no pueden ellos negar lo que Dios hace y ha hecho en los últimos 100 años a través del Así Espíritu es, Santo. así No es. se puede negar. Estuvimos en Detroit, Michigan, en una reunión en la iglesia de Bowman, un gran pastor, una gran iglesia, y recibimos una llamada de un joven que pastoreaba una iglesia de santidad en la ciudad. Su papá era el superintendente general de aquella denominación y me dijo, hermano Swagger, realmente he estado llegando a las campañas y yo quiero al Espíritu Santo. Mi esposa y yo queremos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y, y él dijo, yo me puedo reunir con usted el domingo en la mañana, o el sábado en la mañana, perdón. Y yo le dije a dónde tenía que llegar, yo le dije dónde yo iba a estar esperándolo. En cierto horario estaré allí y allí estuve pues esperándole. Él, recuerdo que en aquella ocasión estaban en el altar, él y su esposa estaban en el altar y,
y él se puso de pie corriendo hacia mí y me dijo, discúlpeme, discúlpeme. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Me dijo, es que yo quería esperar por usted para que orase por mí, para ser lleno del Espíritu Santo, pero no pude esperar. En serio, eso me dijo. Y él estaba hablando muy en serio realmente. Y me dijo, mire, anoche determinamos, antes de venir aquí en esta mañana, determinamos orar toda la noche para que el Señor nos llenase con el Espíritu Santo. Y era eso lo más muerto en el mundo, la situación. Realmente era algo horrible. Oramos por todo misionero que conocemos varias veces. Y, y él dijo, no sabíamos qué hacer porque no estábamos avanzando en la oración. Y mi esposa se fue a la cocina para hacer un poco de café. Y ella dijo en ese momento, Señor, nosotros queremos al Espíritu Santo. Nosotros no sabemos qué tenemos que hacer. No sabemos cómo recibir. Pero el hermano Swagger dice tal y tal cosa. Y, y de repente ella levantó la cafetera de la estufa y el poder de Dios cayó sobre ella. Y ella tiró el café al aire. Y, y, y él me contó, hermano Swagger, yo corrí a la cocina cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Le dije, ponme la mano en la cabeza, oró por mí. Y ambos fuimos llenos del Espíritu Santo Amén, anoche. así es. Y yo le dije, hermano, pero no tiene que disculparse por eso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y él llamó esa tarde otra vez y me dijo, mire, yo llamé a mi papá para contarle lo que sucedió conmigo. Él era el superintendente de esa pequeña denominación. Y él dijo, papá, he recibido un toque de Dios. Y el papá le dijo, ¿qué tipo de toque? Bueno, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo anoche. Y le dijo, eso de esa gente que habla en lenguas. Sí, sí, papá, eso mismo. Y le dijo, mira, muchacho, no vayas a ningún lugar, no firmes nada. No firmes nada. Y yo estaré allí lo más pronto posible. Entonces, el próximo, me parece que yo estaba allí, su esposa y él llegaron y mire, yo le voy a pedir disculpas porque yo no sé lo que pueda decir mi papá. Y yo le dije, bueno, yo sospecho lo que él va a decir, pero se abrió la puerta de la iglesia y él viene caminando por el pasillo y tenía una cantidad de libros bajo su brazo, una cantidad de libros. Parece que él iba a comprobar de que no era real, tal vez en su pensar, ¿no? Y él se acercó, yo extendí la mano y le dije yo al Señor, Señor, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago con él? Él estaba caminando hacia mí rudamente. Y el Señor me dijo solamente, ámalo, ámalo, ámalo. Y, y yo lo abracé en aquel momento y le dije, mire, hermano, le amo. Y era como, era un hombre que tenía las manos hacia abajo, no me estaba poniendo ese tipo de atención. Y usted creo que sabe que yo no creo en lo que ustedes enseñan. Y yo le dije, bueno, yo sospeché eso, pero tengo que admitir, ya yo escuché a mi hijo predicar anoche. Y dije, oh, yo nunca lo he escuchado predicar así en toda mi vida. Y, y, y le dije, bueno, hermano, es que el Señor le llenará a usted también. Y yo hubiese poder contar que él se dio, pero no fue así. Y su hijo tenía la iglesia más grande en esa denominación. Y es sorprendente cuánto los hombres y las mujeres, hombres, pueden descontar el mover del Espíritu Santo en Sí. sus vidas. Y es algo tan obvio. Es lo que sucede, que es algo tan obvio. Esteban dijo eso de los judíos que resistís al Espíritu Santo y empujan y rechazan el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? No lo sé.
¿Por qué quieren tanto control que le quieren decir a Dios qué es lo que Él puede o no puede hacer? Dios confirmará sus palabras y nosotros creemos, y ese es el punto final. Solo hay que creer. Lo que Jesús hizo en la cruz hizo posible que todo beneficio, toda bendición, todo lo que necesitamos, sanidad, liberación, poder para servicio, poder para vivir, todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús, por su Espíritu. Y Él puede hacer todas las cosas. Él lo Él puede tocar a hacer, China, lo puede tocar puede a hacer. Japón, puede tocar a Rusia, puede abrir las puertas que ni siquiera podemos pensar. Puede crear estaciones de televisión mucho más fuertes y grandes, y Dios lo puede hacer. Así es, lo Y puede lo hacer. va a hacer. Lo puede hacer. Nosotros tenemos que aprender a creer, Así es. a simplemente creer. Y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Aprecio el mover y la operación del Espíritu Santo. Y Bob, cuéntanos una vez más la dirección de tu iglesia. Sí, es la iglesia Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee, 1124 Brinkley Avenue. Y nos encantaría tenerlos con nosotros, no importa dónde vivan en aquella área, nos encantaría tenerlos domingos a las 10:30 a.m. y martes a las 7 p.m. Bob, también pueden verte a través de Facebook, ¿verdad? Cornell Ministries en Facebook y también en YouTube. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿los servicios empiezan a qué hora? Los domingos a las 10:30 a.m. y los martes a las 7 p.m. Muy bien. Bueno, qué bueno verte otra vez y oramos para que Dios te continúe bendiciendo. Gracias, siempre, siempre es un honor estar de vuelta y verlo a usted, hermano Suárez, y a todos los demás también. Gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. No lo diga, nada más piénselo. Él estará bien, él Sí, estará sí, bien. sí. Él tiene esos momentitos. Y apreciamos en gran manera el mover y la operación del Espíritu Santo el día de hoy. Y yo creo que ustedes también. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.